El antiguo Egipto fue uno de los imperios más poderosos y grandiosos, conocido por su riqueza y cultura. Los egipcios antiguos eran hábiles arquitectos, ingenieros y artistas, y produjeron algunos de los monumentos y obras de arte más impresionantes del mundo antiguo. Construyeron enormes pirámides, templos y otras obras públicas que servían como símbolos de su poder y civilización. Los egipcios desarrollaron una cultura y economía sofisticadas, basadas en gran medida en el fértil valle del Nilo, que fluía por el corazón del país. Eran expertos en manejar las inundaciones anuales del río y en usar sistemas de irrigación para distribuir agua a sus campos, lo que les permitió producir excedentes de cultivos que podían ser intercambiados por otros bienes y servicios. En el corazón de este imperio estaba una reina carismática e inteligente llamada Cleopatra. Ascendió al trono a los 18 años, tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el 51 a.C. Era conocida por su patrocinio de las artes y su corte albergaba a muchos de los artistas, escritores y eruditos más renombrados de la época. Cleopatra misma era una erudita y poeta, y hablaba varios idiomas, incluidos el griego, egipcio y latín. Debía gobernar Egipto conjuntamente con su hermano menor de 10 años, Ptolomeo XIII, quien también era su esposo, algo muy común en la cultura egipcia. Sin embargo, su relación estuvo llena de tensión y conflicto desde el principio. Los asesores de su hermano, que en su mayoría eran eunucos, tenían una cantidad significativa de poder y a menudo manipulaban al joven emperador contra su hermana. Veían a Cleopatra como una amenaza para su autoridad y comenzaron a conspirar contra ella casi de inmediato. Sin embargo, Cleopatra era una figura dominante y deseaba gobernar con puño de hierro. Quizás fueron sus propias ambiciones o simplemente el hecho de que su hermano era demasiado joven para gobernar, pero intentó desempeñar un papel importante en el gobierno del país. Esto la llevó a enfrentamientos con los nobles que constantemente instigaban al joven faraón contra Cleopatra. Se dio cuenta de la tensa situación y entendió que el gobierno conjunto no podía durar mucho, o iba a ser ella o su hermano. En un intento por consolidar su poder, Cleopatra comenzó a tomar medidas para marginar a su hermano. Contaba con el apoyo del pueblo egipcio, que la veía como una líder capaz y estaba cada vez más desencantado con los asesores de Ptolomeo. Sin embargo, el apoyo de la gente común no significaba nada porque, en última instancia, los nobles y políticos influyentes tenían más poder. Hicieron que el faraón destituyera a Cleopatra, obligándola al exilio en Alejandría, mientras Ptolomeo se declaraba el único gobernante de Egipto. Hay diferentes teorías sobre por qué Ptolomeo no mató a Cleopatra, sino que solo la exilió de Egipto. Una posibilidad es que pudo haber dudado en tomar una acción tan extrema contra su propia hermana, especialmente porque podría haberse visto como una violación de los valores tradicionales egipcios. Sin embargo, probablemente no fue su decisión, sino la decisión del principal asesor del joven faraón, Potino, un eunuco influyente que también había servido a su padre como asesor. Sin embargo, lo que no esperaba era que Cleopatra desafiaría la autoridad del faraón. En el año 48 a.C., Cleopatra regresó a Egipto con un ejército buscando recuperar su legítimo lugar en el trono. Desembarcó con sus fuerzas en la ciudad portuaria de Pelusium, que estaba bajo el control de las fuerzas de Ptolomeo. En una serie de batallas, las fuerzas de Cleopatra lograron capturar la ciudad y derrotar al ejército de Ptolomeo. Por otro lado, las fuerzas de Ptolomeo se reagruparon y lograron retomar la ciudad de Alejandría. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de terminar y ambos bandos luchaban por ganar poder. Mientras tanto, en el Imperio Romano, el gran Julio César derrotó a Pompeyo, el famoso estadista de Roma, en la batalla de Farsalia. Posteriormente, Pompeyo se vio obligado a huir a Egipto en un intento por salvar su vida. Hace mucho tiempo, Pompeyo había prestado grandes sumas de dinero al reino egipcio y sentía que el faraón estaba en deuda con él. Apeló al faraón para que lo ayudara en su lucha contra Julio César. Sin embargo, Ptolomeo sabía que Pompeyo era un hombre derrotado y, con su propia batalla que librar contra Cleopatra, no estaba en posición de ayudar a otros en sus guerras. Si acaso, él era quien necesitaba ayuda contra Cleopatra. Ptolomeo, ahora un joven de 14 años, había madurado y jugó su movimiento político. Sabía que Julio César se dirigía a Egipto en persecución de Pompeyo y pensó que si podía ganarse el favor de Julio César, este podría ayudarlo a aplastar la rebelión de Cleopatra. Por lo tanto, asesinó al estadista romano Pompeyo y, cuando Julio César llegó a su corte, le presentó la cabeza de Pompeyo como un regalo. Para sorpresa del faraón, César se enfureció al ver la cabeza de Pompeyo. Aunque Pompeyo era su oponente, seguía siendo romano.
Egipto y Roma estaban en paz entre sí y no apreció el comportamiento del faraón que mató a un respetado general romano de manera tan indigna. Se negó a ayudar a Ptolomeo contra su hermana y buscó una audiencia con Cleopatra antes de decidir ir a la guerra contra ella. El faraón arrestó a César en su casa y le dijo que no lo liberaría hasta que aceptara luchar junto a él contra Cleopatra. Tan pronto como Cleopatra se enteró de que Julio César, el gran general militar romano, estaba en Egipto, se disfrazó de sirvienta y se coló en los aposentos de César para liberarlo. Utilizó su carisma y astucia política para ganar el apoyo de César. Era exactamente el tipo de mujer que atraería a un hombre como Julio César. César sabía que la paz era importante en Egipto, ya que el grano y otros alimentos se importaban a Roma desde este lugar. Debido a las recientes guerras en Egipto, hubo una interrupción en el suministro que había causado disturbios alimentarios en Roma, y César quería resolver este problema para su república. Se alió con Cleopatra, ya que ella no solo le parecía más políticamente madura y capaz que su hermano, sino también por su encanto y belleza. Los dos se acercaron románticamente y se enamoraron. La relación entre Cleopatra y César fue, por lo tanto, tanto política como personal. César era un genio militar y sus fuerzas ayudaron al ejército de Cleopatra a asediar Alejandría, y lograron capturar la ciudad después de varios meses de lucha. Durante el asedio de Alejandría, Ptolomeo murió en batalla, posiblemente ahogado en el río Nilo, según muchos informes. Cleopatra asumió el control total de Egipto y César regresó a Roma para abordar los disturbios alimentarios que habían causado un levantamiento masivo en la ciudad. Su fiel general Marco Antonio había fallado en resolver el problema. César asumió el control total, anunciándose como dictador hasta que hubiera estabilidad en Roma. Pudo resolver rápidamente el problema de la escasez de alimentos, ya que ahora había paz en Egipto y el grano podía importarse fácilmente sin obstáculos. Aunque César había resuelto el problema, su posición temporal como dictador aprobada por el Senado se estaba volviendo cada vez más permanente y continuó ocupando el cargo incluso después de que la crisis hubiera pasado. Esto y su relación con la reina egipcia extranjera Cleopatra no sentaron bien a los poderosos senadores de la República Romana. Muchos senadores estaban preocupados de que César se estuviera volviendo demasiado poderoso y eventualmente convertiría a Roma en una monarquía o dictadura. También estaban preocupados por la forma en que César estaba usando su poder para socavar la autoridad tradicional y los privilegios del Senado y otras instituciones políticas. Por lo tanto, Julio César fue asesinado por un grupo de senadores el 15 de marzo del 44 a.C. La noticia llegó a Cleopatra y ella quedó devastada tanto por su pérdida personal como política. Cleopatra estaba decidida a aliarse nuevamente con Roma porque entendía que Roma era una potencia dominante en el mundo mediterráneo en ese momento y que una alianza con Roma sería crucial para la seguridad y prosperidad de Egipto. Temía una invasión romana en su propio país y su relación con César había garantizado que eso no sucedería. Con César ya fallecido, recurrió a otros medios. Se alió con Marco Antonio, uno de los aliados y generales más cercanos de César, para asegurar su propio trono y proteger Egipto de la interferencia romana. En el 41 a.C., Marco viajó a Egipto para reunirse con ella y negociar una alianza. Cleopatra llegó famosamente en una impresionante exhibición, navegando por el Nilo en una barcaza decorada con velas doradas y púrpuras, con sirvientes vestidos como cupidos abanicándola. Antonio quedó cautivado y los dos comenzaron una apasionada historia de amor que duraría por el resto de sus vidas. Cleopatra usó su influencia sobre Antonio para promover sus objetivos políticos. Juntos formaron una alianza contra Octavio, quien no era otro que el propio hijo adoptivo de César. Sin embargo, la reputación de Antonio se vio dañada cuando se divorció de su esposa romana para casarse con Cleopatra y tuvo varios hijos con ella, lo que lo hizo parecer un títere de la reina extranjera. En el 31 a.C., Octavio declaró la guerra a Antonio y Cleopatra, y sus ejércitos se encontraron en la batalla de Actium en Grecia. Cleopatra era una política y estratega hábil, pero tenía poca experiencia militar. Antonio lideró el ejército, pero su juicio estaba nublado por su amor por Cleopatra y su excesivo hábito de beber. La marina de Octavio era muy superior y superó tácticamente a las fuerzas de Antonio, que estaban debilitadas por enfermedades y deserciones. En la batalla decisiva, Cleopatra y su flota observaron desde una distancia segura mientras las fuerzas de Antonio eran diezmadas por las tácticas superiores de Octavio. Al ver que todo estaba perdido, Cleopatra ordenó a sus barcos huir y Antonio la siguió. La batalla fue una derrota aplastante para su alianza y se vieron obligados a retirarse a Alejandría, Egipto.
Octavio los persiguió y, después de un asedio de varios meses, el ejército de Antonio comenzó a desertar, mientras que el pueblo de Cleopatra comenzó a volverse en su contra. En agosto del año 30 a.C., Antonio recibió informes falsos de que Cleopatra se había suicidado y, desesperado, se quitó la vida. Cuando Cleopatra se enteró de su muerte, decidió unirse a él en la otra vida. Según la leyenda, Cleopatra organizó que le llevaran un áspid, una serpiente venenosa, en una canasta de higos. Luego permitió que la serpiente la mordiera y murió por el veneno. Su muerte no solo marcó el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano, sino también el fin de la dinastía ptolemaica, que había gobernado Egipto desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. Tras su muerte, Cleopatra se convirtió en una leyenda y un símbolo de poder e independencia femenina. Ha sido representada en innumerables obras de arte, literatura y cultura popular, ya que su vida y legado continúan inspirando a las personas hoy en día. Suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando historias del pasado, presente y futuro.